Buenas tardes, ¿cómo están? Qué mucha gente, qué gusto. Es un tema bastante interesante por lo visto, por eso a la gente le motivó y bueno, van entrando a este espacio. Buenas tardes a todos y tengo el honor de invitarlos a presentar hoy a Joshua Abreu y a Gisela Lefebvre un tema de conversación que esperamos que sea del agrado y del interés de todos, relacionado justamente a lo que es la sustentabilidad, pero presentado desde la óptica de las empresas que cotizan en bolsa, es decir, las organizaciones que tienen esa enorme responsabilidad de tener no solamente un nivel de eficiencia y de transparencia alto para sus accionistas, sino para con toda la comunidad. Hoy me están acompañando Joshua Abreu, le agradezco su presencia. El señor Joshua es licenciado en finanzas por la Universidad de Oral Roberts, Tulsa, Estados Unidos. También tiene un certificado de posgrado en comercio exterior del St. Mary's University de Londres y también tiene un MBA en administración de empresas con distinción de la Universidad de Oxford en Inglaterra. Actualmente es presidente de la Comisión Nacional de Valores. Y Gisela Lefebvre es consultora especializada en el área de responsabilidad social empresarial, dueña de hecho de la empresa Proyectarse, que es una agencia de responsabilidad social y de comunicación organizacional. Les doy la bienvenida a este espacio que surge desde la ADEC, la Asociación de Empresarios Cristianos, que tiene como objetivo justamente promover un espacio de formación tanto humana como también dentro de lo que es la doctrina social cristiana. Y a nosotros nos mueve mucho lo que son las buenas prácticas de transformación social. Esa transformación mirada desde el mundo de la empresa, desde el mundo del empresario y su rol en el impacto de la sociedad. Entonces, imagínense que la responsabilidad social para nosotros es un eje fundamental de desarrollo ya desde hace más de una década y que viene a ser algo, digamos, reconocido desde los premios ADEC desde hace más de 25 años. Hoy con el nombre de responsabilidad social empresarial, también conocida como sustentabilidad y como todas las buenas prácticas y las acciones que se desarrollan para el fortalecimiento de las empresas, pero principalmente centrado en la persona. Es decir, cómo impactamos positivamente para que las personas tengan una mejor calidad de vida a través de un trabajo digno y decente. Entonces, el rol de las empresas es súper dinamizador de la economía, pero que mucho impacto podemos tener desde esa mirada del empresario como un empresario cristiano que puede impactar realmente al mundo en el cual se desenvuelve. Entonces, bueno, bienvenidos a todos. Le doy, por supuesto, ya nomás también la bienvenida a Gisela y a Joshua. Les agradezco que estén aquí esta tarde y vamos a estar conversando. Así que arrancamos sin preámbulos. ¿Les parece bien? Perfecto, Gloria. Genial, entonces ya probando audio acá de Joshua, probando audio también de Gisela. Súper bien, buenas tardes para todos y todas. Entonces, para probar el audio, aquí el saludito. Genial, genial. Bueno, muchísimas gracias. Y arrancamos entonces. Cuando hablábamos con Joshua sobre este encuentro, le decía yo, necesitamos conversar abiertamente sobre algo que en otros países es obligatorio, el tema del balance social o reporte de sostenibilidad. Y él me decía, bueno, es algo que en otros países, que por supuesto donde tienen bolsas que tienen 250, 270 años y con mercados no solamente bursátiles, sino que también con mercados del consumidor que son más exigentes, tienen mayor esquema incluso de protección al consumidor. Esto parecería como algo, digamos, incluso necesario al momento de tomar decisiones. El consumidor, para tomar una decisión de compra, mira quién es la empresa que está detrás de ese producto o de ese servicio. Gisela, cuando vos trabajás con las empresas en este reporte de sostenibilidad, ¿te encontrás solamente con empresas gigantescas o también hay empresas pequeñas y medianas que tendrían la capacidad de informar sobre buenas prácticas?
Bueno, buenas tardes para todos y todas de vuelta. La gestión de la responsabilidad social realmente es para empresas de todos los tamaños. Cuanto más chicas incluso pueden ver más rápidamente el impacto que genera su gestión. Y es un mito esto de que solamente las grandes empresas, porque de hecho que las grandes empresas necesitan también una cadena de valor que comparta los mismos valores y las mismas prácticas para poder realmente tener ese círculo virtuoso de un obrar coherente entre todo su circuito, desde el que le ofrece, cómo pagan, cómo vende el propio proveedor, cómo maneja los mismos valores que la gran empresa. Y bueno, y eso mismo otra vez desde el proveedor pyme hacia de vuelta su cadena. Entonces, por eso lo del círculo virtuoso y que el tamaño no importa, sino esa gestión integral de no solo hacer o tener ciertas prácticas, sino ser una empresa socialmente responsable. Cuando hablamos de una empresa y del ser, parecería como que algo así como que la personalidad es de la persona y la cultura es de la organización. Esa cultura de responsabilidad se ve en las pequeñas buenas prácticas, pero también yo me suelo poner los ojos de la responsabilidad social con un lente que dice, realmente lo hago porque soy súper egoísta y porque me encanta ser rentable, pero no es suficiente ser rentable, sino que también tengo que ser sustentable. Y desde esa mirada cuasi egoísta, me estoy refiriendo a que toda mi cadena de valor, tanto por supuesto colaboradores que hacen el día a día, son mis principales stakeholders, los clientes que confían en mis servicios, pero también el proveedor. Si alguno de estos, digamos, stakeholder o público de interés falla en su protección de buenas prácticas, le puede producir un enorme daño a la empresa. Entonces, cuando estamos mirando, Joshua, a empresas que tienen esta responsabilidad, incluso ante inversionistas a través de la bolsa, ¿visualizás buenas prácticas dentro de lo que son, por ejemplo, los prospectos de emisión? ¿O te parece importante empezar a destacar esas buenas prácticas como un compromiso también al público con relación a ello? Bueno, muchas gracias, Gloria, y buenas tardes a todos y todas. Lo que mencionáis es muy importante en cuanto a la transparencia, y el mercado de valores suele ser una referencia de transparencia. Por eso mismo Gafi en varios de sus lineamientos lo reconoce así. Tratamos de ser una entidad reguladora y supervisora para las emisoras de capital abierto, acciones de capital abierto o bonos. Como mencionaste, en los prospectos suelen comunicar la trayectoria o cuál va a ser el cumplimiento del uso de los fondos, y eso es algo muy importante por un lado, pero suele estar muy enfocados simplemente en lo financiero, y es algo muy importante los otros variables subjetivos o cualitativos, también demostrar cuáles van a ser los impactos ambientales, sociales en la parte de la gobernanza y cómo la empresa uno está liderando eso del presente en adelante. Y como mencionaste, realmente un cambio de cultura, porque la mayoría de nosotros queremos una rentabilidad financiera, y cuando compramos un título valor, sea acción o bono, buscamos el que tiene la rentabilidad más alta. Y lo que mencionaste es muy cierto. A corto plazo puede ser rentable, pero no siempre va a ser sustentable en el futuro. Nike tuvo este problema bien cuando no miró bien en su cadena de valor y cómo estaban comprando y cómo estaban contratando a empresas en China. Tuvieron una caída enorme cuando se descubrió que estaban contratando incorrectamente a diferentes tipos de personas. Entonces, ese punto genera un impacto financiero porque hay un problema en el cadena de valor, y eso es algo que obviamente con la transparencia es algo fundamental. Y desde un regulador estamos tratando de dar la mayor cantidad de información al público en general, y eso es el cambio de cultura, el cambio de chip que queremos en empresas en Paraguay. Por eso en todos los mercados, absolutamente todos los mercados de valores, requieren hechos relevantes que se comuniquen al público, no simplemente estados financieros, ¿verdad? O sea, no simplemente los números, pero también hay hechos subjetivos, cualitativos, que se tienen que comunicar al público, porque esa información es relevante para la toma de decisiones. Esa información es relevante para saber si están
de acuerdo al público en general, con las decisiones que están tomando la empresa también, porque acuérdense que cuando hablamos de acciones que son de oferta pública, hablamos de personas que realmente son partes de una empresa y deberían formar y estar atentos a lo que está sucediendo, no simplemente estar para recibir un dividendo. Y eso es también un cambio de chip de ambos lados, es un cambio en el valor del inversionista y también la cultura de la inversión, pero también del emisor y las emisiones, ¿verdad? Entonces, hay varias cosas que estamos implementando desde la CNB para tratar de dar y cerrar esa brecha entre la información del emisor al inversor, y hay mucho que estamos haciendo y que, si Dios quiere, vamos a estar haciendo en los próximos meses y años. Cuando le vemos al consumidor que dice, yo prefiero tal marca porque sé que ellos cuidan el medio ambiente, o no voy a comprar más productos de tal marca porque sé que tienen una denuncia por ejemplo, trabajo esclavo, trabajo infantil, o porque tienen demandas laborales de no cumplimiento. El propio consumidor elige, digamos, va arbitrando cantidades, calidades, precios de productos y servicios acorde a ello. Cuando hablamos de las empresas y los inversionistas, entonces estaríamos planteando no solamente la persona física, que es la que elige, digamos, dónde va a invertir, sino que también vamos a la opción de que a través de la bolsa, incluso inversores institucionales de otros países como fondos de inversión pueden, digamos, destinar parte de sus fondos a compras, ya sea de deuda en empresas locales o comprar acciones de empresas que cotizan en la Bolsa de Asunción. En ese caso, Joshua, ¿qué calidad de información exigen estos fondos? Por ejemplo, estos fondos que dicen, yo solamente puedo invertir en, digamos, bonos verdes. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, hoy en día hay una categoría de clasificación de emisión que la CNB tiene y el mundo está impulsando, hablando de bonos verdes, bonos sociales y en general bonos ODS, ¿verdad?, con objetivo de desarrollo sostenible. Y en cuanto a eso, sacamos una reglamentación desde la CNB para impulsar, y eso trae mayor transparencia en el destino de los fondos. Es un bono que significa que el emisor, el que está, la empresa que va a invertir esos fondos que capta el público, tiene que informar y ser muy transparente en el destino de esos fondos, porque cuando dinero entra a una empresa es fungible, parece que es como agua y se va para pagar salarios, se va para pagar deuda, electricidad, ande lo que quiera, pero también tenés que cuidar mucho el destino de esos fondos porque prometiste o por lo menos pusiste en el prospecto que vas a invertir en tal y tal cosa. Y eso, para eso tenemos una reglamentación en la CNB hablando de los bonos ODS. Tiene calificación de riesgo como cualquier bono en el mercado de valores, tiene auditoría externa de esa empresa, tiene todos los requisitos, pero hay algo agregado que tienen que hacer, que es también una revisión externa. Esa revisión externa requiere que justamente sean para diferentes destinos, y hay un second opinion, se le llama, que tienen que contratar como una calificadora que dice, perfecto, esto cae dentro de los requisitos de la parte ambiental o de la parte social. ¿Y qué puede ser eso? La parte ambiental, obviamente, tenés toda la parte forestal, tenés diferentes áreas donde pueden, inclusive, si vos decís, bueno, como una empresa que hace carbón puede emitir bonos verdes, no, porque si en su proceso, en su calidad de una empresa mejora procedimientos que realmente ayudan al ambiente, o sea, ayudan a mitigar el impacto que ellos antes tenían, entonces eso también está ayudando al ambiente. Y también en la parte social, social tenés muchísimo de acuerdo a la educación o acceso a servicios esenciales como salud, o también viviendas que sean para personas que hoy en día no cuentan con la posibilidad de acceder a viviendas. Hay muchos proyectos que hoy en día caen dentro de la parte social o ambiental o inclusive la parte de gobernanza, y eso es a lo que los inversores del extranjero requieren el second opinion, y que sepan realmente cómo hacer el reporting en el futuro. ¿Qué significa eso? Una vez que yo arranco con la emisión, todo bien, todo es lindo, toda una promesa, pero después que viene es la ejecución de esa promesa, y tenés que dar el reporting, tenés que dar
el seguimiento a lo que estás haciendo dentro de tu proyecto. Y eso el público en general va a tener acceso a esa información. Y eso es algo muy importante en cuanto a la cultura, de decir, mira, yo no simplemente voy a captar dinero y luego te prometo una tasa de interés. No, yo voy a captar ese dinero y voy a destinar al lugar donde yo dije que iba a destinar. Y ese destino ahora tiene este y este impacto, ¿verdad? Y eso es el seguimiento. Actualmente no tenemos, ahora en Paraguay, una emisión de bonos ODS, no tenemos aún, pero creemos que hay posibilidades, inclusive empresas que actualmente cotizan en bolsa y tienen proyectos que ya emitieron deuda anteriormente para ciertos proyectos, recaen bajo esta posibilidad y creemos que va a ser inclusive de alta demanda, porque así como mencionaste, Gloria, no solamente son los inversores que común y corriente como nosotros que requerimos esto, pero muchos fondos de pensiones inclusive están implementando dentro de sus manuales de inversión. ¿Dónde voy a invertir? ¿En base a qué voy a invertir? Porque no simplemente quiero un retorno, sino que a largo plazo, hablando de la prevención social, hablando de todo lo que estoy haciendo, tengo que también cuidar el ámbito social y el ámbito ambiental. Y eso es algo que esto va a permitir. Anteriormente no teníamos esta reglamentación, ahora bajo esta reglamentación vamos a facilitar un nuevo instrumento, una nueva categoría que requiere esta información y esta transparencia y este reporting acá en adelante. En realidad, Gisela nos decía, lo que se hace es ya producto de quienes somos. Y le quiero preguntar, cuando por primera vez una empresa va a hacer un reporte de sostenibilidad, ¿ahí recién empieza a desarrollar las buenas prácticas? ¿O esto que nos plantea Joshua, en realidad hay empresas que incluso ya están en bolsa y que hacen muchas cosas porque son luego así? Por ejemplo, tienen una política de colaboradores en donde se ve, bueno, por favor entender de que cuando hablamos de responsabilidad social empresarial o de buenas prácticas, estamos hablando de que se da por obvio de que ya se han cumplido los puntos legales. Lo que me obliga la ley, digamos, todos los colaboradores deben estar en IPS, tengo que pagar aguinaldo. Bueno, eso no es una buena práctica, esa es una obligación. A partir de ahí, tiene políticas de, digamos, desarrollo de la calidad de vida de los colaboradores, tiene políticas de, por ejemplo, retiro o cuidado de la salud de directivos, el tema de propietarios, que sería el cumplimiento en tiempo y forma del pago de los dividendos o de la proyección de capitalización, de los planes de expansión. Entonces ya estamos hablando de, digamos, públicos internos, de stakeholders que van siendo afectados directamente de la buena práctica de la empresa. Y por otro lado tenemos, bueno, con proveedores, el pago en tiempo y forma. Sabemos que de repente grandes empresas le medio acogotan a sus proveedores, cuanto más pequeñito es, a cada 120 días le voy a pagar. Le mata al proveedor. Entonces, las buenas prácticas, por ejemplo, de pago y de respeto al proveedor. Y en algunos casos, la exigencia. Mira, todo bien con que quieras trabajar con nosotros, pero tenés que firmarme este compromiso de declaración jurada de que no vas a tener personas que no estén en IPS, de que vas a cumplir en tiempo y forma el pago de tus impuestos, de que vas a declararle a todos. O sea, tiene como ciertas características donde la gran empresa de alguna forma le guía y le exige al proveedor el cumplimiento de buenas prácticas. Luego está, por supuesto, el impacto que tenemos en la comunidad, que sería un stakeholder importantísimo porque la empresa, haga lo que haga, impacta en la sociedad en la que se encuentra. Al gobierno, el pago en tiempo y forma de los impuestos. Y, por supuesto, el cumplimiento con los acreedores, ¿verdad? Sean acreedores, pueden ser inversionistas, accionistas, y también están allí los acreedores que serían los proveedores, el cumplimiento con nuestros proveedores. Y por último, pero por supuesto los más importantes y a quienes todos apuntamos, los clientes. Cómo se desarrolla buenas prácticas con los clientes. Entonces, Gisela, todos estos públicos de interés o stakeholders son afectados cuando vos trabajás en este balance de responsabilidad social, balance de sostenibilidad o reporting, como nos decía recién Joshua. Cuando vos te posicionás como consultora en la empresa, ¿encontrás ya algo o hay que hacer de cero? ¿Se trata de organizar tipo una acción de marketing o se trata de registrar lo que la empresa es? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el primer pasito? Excelente pregunta.
porque nos encontramos con dos escenarios, Gloria. Pues, empresas que tienen muchas políticas, pero tienen una política tácita de no vamos a contar lo que hacemos, queremos tener un perfil bajo nomás. Entonces ahí viene esa dimensión egoísta que vos dijiste hace rato, y ahí trabajamos el tema de si no contás, ¿cómo te vas a diferenciar de la competencia o cómo la gente se va a enterar de este valor agregado que tiene lo que haces y la manera en la que haces los negocios? Y por el otro lado, y tiene que ver con el marketing social, están las empresas que dicen, yo quiero una memoria de sostenibilidad, pero al igual que el balance social que viene un poco del sector cooperativo o el balance tradicional que tenemos del ejercicio, los balances de responsabilidad social, las memorias de sostenibilidad, como ya se le llama hoy en día, tienen una metodología universal o una metodología internacional, que es la del Global Reporting Initiative, que es una metodología global que lo que busca es que podamos comparar la información que brindan empresas de diferentes sectores, automotriz, farmacéutico, industria alimentaria, textiles, que ellos puedan tomar esos documentos y comparar la información. Entonces, cuando están en una línea de marketing social por publicar para poder decir acá estoy haciendo esto, se dan cuenta que al aplicar la metodología tienen varios vacíos que tienen que cubrir. No es que yo digo quiero comunicar y hago la memoria, sino que tiene que haber una consistencia, como lo que mencionó también Joshua, entre lo que digo que voy a hacer a través de mi visión y mi visión organizacional o empresarial y lo que estoy haciendo. El siglo XXI nos plantea una nueva definición del paradigma del desarrollo sostenible. Entonces ahí nos encontramos a nivel de rendición de cuentas o de los balances, con el desafío de buscar en igualdad de nivel informativo y de calidad informativa, mostrar también con evidencia los datos de la gestión social y de la gestión ambiental. De la económica, la empresa ya sabe cómo rendir cuentas. El desafío con la memoria de sostenibilidad es cómo rendir cuentas también en lo social y en lo ambiental, mostrando evidencias del compromiso en la práctica, del compromiso con el resultado. Con la norma ISO 26000 de responsabilidad social, que a diferencia de las otras normas que existen, la norma ISO 26000 no es certificable. ¿Por qué? Porque plantea que la responsabilidad social primero es de todo tipo de organizaciones, no solamente de las empresas, por esto el círculo virtuoso que mencioné hace rato. Y habla de la responsabilidad de las organizaciones ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente. Entonces, no es solo cómo actúo, sino las decisiones que tomo que me llevan a actuar de determinada forma. Decisiones y actividades en la sociedad, porque el desarrollo es de las personas, por las personas y para las personas. Y en el medio ambiente, porque tenemos una casa común y es una sola hasta ahora, ¿verdad?, que tenemos que cuidar entre todos. Entonces, lo que plantea esa mirada de la creación de valor o del reporte en las tres dimensiones. No me cuentes solo tu última línea de resultado y cuán rentable fuiste, mostrame cómo llegaste con tus compromisos sociales y ambientales, y luego el económico para saber realmente de dónde o cómo se generó esa riqueza. Entonces, de ahí en adelante, esta definición de la norma ISO 26000 lo que plantea es que esta responsabilidad ante los impactos sociales y ambientales de las empresas tienen que caracterizarse por un compromiso ético y transparente que contribuya al desarrollo sostenible. Entonces, tenemos una agenda común que nos lleva ahora al 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero la norma ISO 26000 trasciende la Agenda 2030 y por eso no es certificable, porque plantea la responsabilidad social como una forma de ser que tiene que permanecer en el tiempo en la empresa y se tiene que reflejar en todos sus compromisos, en la prédica y en la práctica.
Entonces la responsabilidad social empresarial no es tanto lo que hago, sino que es transversal en la toma de decisiones. Hoy estuviste hablando de responsabilidad social empresarial, la triple base de resultados o el triple impacto. Estuviste hablando también de los ODS o Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y por otro lado, estuviste hablando de lo que es el reporte de sostenibilidad. En realidad, estas son herramientas son sinónimos, son complementarios, son mediciones, son líneas de acción, son cosas diferentes, porque me mezclaste tanto lenguaje que ahora necesito que así cortito me digas si me está hablando de lo mismo, de cosas complementarias o opuestas. Excelente, excelente. La norma ISO 26000 ayuda a definir las políticas internas de actuación. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos dan metas al 2030 que nos ayudan a definir esas políticas de actuación de la empresa para quienes dicen no sé cómo colaborar, no sé cómo participar del desarrollo sostenible, no sé cómo apoyar los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces está la norma ISO que nos permite definir de acuerdo a mi tipo de negocio cuáles son mis impactos sociales y ambientales y desde ahí cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible en los que yo por mi negocio estoy impactando y que tendría que poner foco en esos objetivos de desarrollo sostenible. ¿Para qué? Para atender, para hacerme cargo como empresa de esos impactos que generan mis negocios. La memoria de sostenibilidad es la cereza del postre. Es la manera en la que yo, todo esto que puse en papel, todo esto a lo que me comprometí, cómo lo estoy llevando a la práctica, cómo lo estoy transversalizando en mi empresa. Y la metodología del GRI, que es la que aplicamos para las memorias de sostenibilidad, son las que nos brindan esos indicadores de qué cuento, qué informo, cómo cuento. Entonces ahí nos da una estructura que nos permite saber qué ponemos y qué no ponemos. ¿Por qué? Porque cuando venimos de esta cultura del secretismo o de este no ejercicio de comunicar, o de comunicar solo las buenas obras, ¿verdad? Serví un vaso de leche y ya con eso quiero vender la idea de que le salvé de la desnutrición a todos los niños de 0 a 5 años, ¿verdad? Venimos a esa cultura, entonces la metodología del GRI nos permite chequear la información que tenemos que colocar, por una parte, y por otra parte, hacernos notar que si queremos encaminarnos hacia una gestión socialmente responsable, tenemos que ordenar la casa, tenemos que establecer objetivos, tenemos que tener sistemas. No es, por eso decía, no es solamente hacer, sino ser una empresa socialmente responsable. Resulta la memoria de un plan que nos permite planificar, como su nombre lo dice, nos permite luego hacer una evaluación y esa evaluación nos permite medir para ver cuánto avanzamos. Entonces, la metodología del Global Reporting Initiative, acá quiero reforzar lo que decía Joshua, en Paraguay todavía no tenemos mecanismos de evaluación o de auditoría de las memorias de sostenibilidad, pero la idea es justamente, como no tenemos todavía auditorías, así como están las auditorías de los balances, ¿verdad?, de la gestión de las empresas, que nos anticipemos y que empecemos ya a ordenar la casa y hacer el ejercicio para estar listos cuando realmente comiencen a haber auditorías. Que no lo hagamos por la auditoría, así como plantea la gestión de la responsabilidad social, no lo hagamos porque es una obligación, sino que lo hagamos por una decisión voluntaria de hacer mejor las cosas, de pensar nuestro negocio no solamente en términos de rentabilidad actual, sino de prosperidad en el mediano y en el largo plazo. Joshua, ¿te parece que los inversionistas, tanto personas físicas como incluso inversionistas institucionales, tendrían una mayor confianza en el mercado de valores si es que se contara con esta información por parte de los emisores? ¿Habría un impacto positivo en ese nivel de confianza, incluso si se puede traducir en el plazo de las colocaciones y en el precio de ese costo financiero,
si es que se contara con una información mucho más detallada de lo que es el impacto de la empresa en la sociedad y en el medio ambiente? En líneas generales la respuesta es sí. Creo que lo que tenemos que hacer en Paraguay lleva también de lo más básico la educación financiera, lo cual muchos sujetos obligados, o sea, muchas empresas que trabajan en la bolsa están trabajando en eso. ¿Por qué voy a eso? Es porque la información puede existir, pero si no leemos y si no aplicamos, de nada nos sirve. Y eso es algo que obviamente tenemos que tratar de implementar desde las universidades o desde, no sé si tan temprano como el colegio, pero para mí es excelente también tener programas que puedan empezar a generar una cultura, bueno, de cómo tomamos las decisiones financieras, cómo aplicamos, dónde encontramos la información, porque eso, cuando vos estudias finanzas, suelen ir primeramente a cómo yo accedo a la información contable, financiero, ¿verdad? Anteriormente, toda la información contable y financiero desde el mercado de valores estaba en PDF, y si vos realmente querías analizar esa información, tenías que quemar pestañas y poner en Excel, ¿verdad? Y eso era el trabajo. Ahora, gracias a Dios, está digitalizado, está en Excel. Inclusive van a haber más estadísticas desde la CNB en esta semana o la semana que viene, si Dios quiere, pero a lo que voy es, la información es muy importante, pero también la educación financiera para poder interpretar esa información es casi lo igual de importante. Porque toda la información puede comunicar la empresa, pero si yo no sé interpretar esa información, de nada me sirve, ¿verdad? Y lo que mencionó Gisela acerca del Global Reporting Initiative, eso es exactamente lo que necesitamos acá en Paraguay, que haya empresas que realmente puedan decir, mira, yo quiero adherirme a esta iniciativa, yo quiero entender que esto es algo que se viene desde la CNB. En nuestro título 32 de la Reglamentación General del Mercado de Valores tenemos las normas, ¿verdad?, de gobierno corporativo que deberían aplicarse en el 2023. Yo no creo que muchas empresas están aún tomando el conocimiento de esto y entendiendo la implicancia que ellos van a tener que incluir en sus reportes anuales acerca de esto, y eso es algo muy importante para tener transparencia interna y también afuera, desde el directorio, varias cosas que desde Paraguay tenemos que ir, porque en cuanto a nuestro mercado, estamos en un proceso de crecimiento, necesitamos empresas que puedan ingresar al mercado, y desde un regulador querés, es fácil decir, mira, que sean perfectos, que sean lindos, bonitos y excelentes, pero también muchas veces, si hacemos eso, vemos que hay empresas grandes que ingresan al mercado y el cambio contable ya le es un poco difícil, o el hecho relevante es un poco difícil, así como mencionó Gisela, el secretismo, ¿verdad? Mi competencia, ¿cómo va a saber esto? Y tenemos que entender que lo que trae el crecimiento realmente es algo mucho más íntegro, o sea, tiene que venir de lo que vos haces, cómo le tratás a los clientes, cómo manejás y gestionás una empresa, ¿verdad? Y eso es algo que dentro del campo empresarial y dentro del campo del mercado de valores es algo que realmente vemos que es un ingrediente del éxito. Cuando yo sé que cuanto más información doy, que ayuda a la toma de decisiones, ayuda también el factor externo del inversionista, pero también interno, cosas que yo antes no veía como director de la empresa, cosas que yo antes no veía como representante legal o lo que sea, ahora yo puedo tomar ese conocimiento para generar los cambios que yo necesito tomar, ¿verdad? Entonces, en cuanto a eso, yo creo que es importante que haya este cambio. Yo creo que va a ser un cambio paulatino. Nosotros desde el 2019 ya tenemos el Reglamento General del Mercado de Valores y dimos 4 años para pausa para poder preparar las normas del gobierno corporativo, el título 32, y eso obviamente necesitamos ese ejercicio con el mercado. Nosotros también tuvimos un año de transición, este año se aplicó las nuevas normas contables del Consejo de Contadores, todo eso implica modificaciones, implica cambios, y todo cambio trae a veces un dolor de ese cambio, pero hay realmente un resultado, es para bien, es para transparencia, para la gestión y para el éxito de la empresa y también para el inversor. Y eso quiero mencionar nomás que hay países donde ya requieren la información y reporting de ESG como Inglaterra, Australia, Sudáfrica, hasta China,
pero lo que se vio también es en la toma de decisiones, hablando de empresas que cotizan en bolsa, sus acciones, hay algo que se llama la ganancia por acción, ¿verdad? Se analiza mucho ese ratio para entender, bueno, cuál es la utilidad que se generó por acción, ¿verdad? Y cuando hay más información, hay analistas que analizan la empresa, las proyecciones y toman muchas variables para decir, bueno, esta empresa es una recomendación para comprar, es una recomendación para vender o lo que sea, ¿verdad? Y lo que se vio en varios estudios es que cuando hay más transparencia en el reporting de ESG, hablando de la iniciativa de la transparencia, lo que decían los analistas y lo que realmente era el resultado se achicaba esa brecha, lo cual ayuda en la volatilidad del precio, o sea, es menos volátil el precio de sus acciones, porque yo estoy comunicando mejor con el público. Y eso es algo muy importante que creemos. Ahora estamos empezando con la desmaterialización de acciones, y eso necesitamos la ayuda de Gloria, con todo el equipo, con todo el mercado de valores, para la desmaterialización de acciones que ya no sean cartulares, sino que realmente sean digitales. Pero eso va a ayudar en su negociación, en toda la transparencia de precios y demás. Y creemos firmemente que cuando hay mayor información va a ayudar a disminuir volatilidad, a ayudar en disminuir el costo de capital y que estos inversores realmente sean conscientes de dónde están invirtiendo. Justamente este aumento de confianza, yo creo que simplemente es como un reflejo. O sea, cuando planteamos, no pero que nadie se entere cómo va a saber mi competencia de lo que yo hago, en realidad es porque si es que yo tengo que contar algo que nadie sabe, probablemente no lo estoy haciendo bien, porque no se sabe quizás el detalle, no se sabe, digamos, el qué hay detrás, pero el reflejo sí se ve. Se ve en que los colaboradores son fieles a la empresa, no se tiene una alta rotación, por ejemplo, de colaboradores, y es por una cantidad de cosas que se hacen en el día a día, que como bien decía Gisela, no son actuaciones, no es un vaso de leche para marketing. Estamos hablando de primero verificar si es que los hijos de colaboradores tienen libros antes de salir en tapa del diario donando libros a la escuela pobre del barrio. Entonces, no es filantropía, es una serie de acciones que están dentro de proyectos con metas específicas, con cada uno de los ejes de stakeholders o de públicos de interés, que la empresa lo hace de una manera organizada, con la intención de crear impacto positivo o de mitigar el impacto negativo, en el caso de medio ambiente, como estaba señalando Joshua. Todo este andamiaje de confianza que hace que la empresa sea confiable al mercado implica ser, por eso hacer, y el resultado es lo que se instrumenta a través de esta memoria de sostenibilidad. Cuando nos planteamos esta diferencia entre filantropía y buenas prácticas de responsabilidad social empresarial, Gisela, ¿encontramos realmente un divorcio entre el antes y el después? ¿O simplemente se trata de una transformación gradual donde cada uno de los stakeholders se va dando cuenta de esto? ¿Cómo se implementa? Cuando trabajamos en el tema de cómo volverse una empresa socialmente responsable, destacamos que hay como etapas. Venimos de un inicio del siglo XXI donde nos encontramos con este desafío de las empresas también tienen que contribuir con el cuidado del planeta y con promover los derechos humanos y dar cumplimiento a nuevos estándares laborales. Entonces la empresa empieza a mirar, bueno, ¿cuáles son los modelos que disponemos? Y se encontró con dos modelos fundamentales, el del Estado, que es más asistencialista, y el de la Iglesia, que es el de la beneficencia o la caridad. Entonces, en esa disyuntiva o ante esas dos experiencias, decide quedarse con la de la Iglesia, la de la beneficencia, que cobra la forma de la beneficencia desde la empresa o en nombre de la empresa, que va evolucionando hacia una cuestión de la filantropía, que también era personal, a una filantropía empresarial, donde no dona Gloria ya la persona, sino que se dona en nombre de la empresa. La evolución lleva a
¿por qué si yo estoy donando no voy a buscar que esa donación le beneficie a mi marca? Y aparece el marketing social, donde lo que hace es buscar que a través del apoyo a una causa le pueda revertir en un beneficio a mi marca o a mi producto. Y la tercera puerta, la de la evolución, digamos, de la gestión socialmente responsable, nos lleva a este tema del compromiso de no solo parecer, sino de ser, de incorporar en los sistemas, de incorporar en los planes, de formalizar en políticas para empezar a transformar a la empresa. Entonces, la filantropía no está mal, es una puerta de entrada. Uno va a ayudar al cuerpo de bomberos voluntarios siempre. Ahora, ¿cómo yo genero una alianza estratégica con el que tradicionalmente le estaba teniendo una relación de filantropía o de donación? ¿Quién mejor que los bomberos voluntarios para enseñarnos al interior de la empresa cómo utilizar los extintores o cómo hacer ensayos de evacuación? Entonces ya es un intercambio realmente del ganar-ganar que decimos en esta gestión. Así que no es un divorcio, es una puerta de entrada, pero hay que evolucionar, porque solamente la filantropía no le vuelve socialmente responsable a la empresa, ya que la filantropía es puntual, es dispersa, generalmente no responde a planes, y lo otro es que en general la filantropía es de la empresa para afuera. El ejemplo que diste de los libros, ¿verdad? Me preocupan los niños que dan clase bajo árboles y me voy a donar, pero no sé cuál es la situación en la que están los hijos de mis colaboradores. Así que la filantropía es una manera de comenzar, pero de comenzar. Tenemos que avanzar, tenemos que evolucionar para que realmente sea transformadora de la empresa hacia una gestión social y ambientalmente responsable. Y sobre el punto, como dicen los abogados, quería señalar algo respecto a las memorias de sostenibilidad, que precisamente las memorias de sostenibilidad permiten poner en el lenguaje de los que no estamos en el ámbito financiero toda la información del sector para poder tener realmente de una manera más accesible, más comprensible, los datos financieros, pero también lo social y lo ambiental. Y para los financieros, también tener un lenguaje equilibrado en lo numérico, lo social y lo ambiental. Eso es lo rico de la metodología del GRI para la elaboración de las memorias de sostenibilidad. Por eso decía que hay una estructura que permite comparar la información de cualquier sector, de empresas de cualquier tamaño, para ver realmente cuál es la consistencia entre la prédica y la práctica, ver la evolución entre un año y otro, y realmente, como decía Joshua, cómo seleccionar a la empresa con la que quiero trabajar o a la que le voy a asignar créditos, la IFC, hay otras agencias que ya están seleccionando criterios, y bueno, viendo esa evolución van tomando decisiones que contribuyen a la competencia, que decimos, la cooperación con la competencia, cómo vamos estirándonos juntos hacia arriba para un mejor país, un mejor planeta, porque finalmente hasta que el billete no se convierta en agua o pueda poner en la cocina y se convierta en alimento, el billete por el billete nomás, no es suficiente. Y esa es la mirada que aporta la gestión de la sostenibilidad en esta triple línea de creación de resultados. Súper interesante porque me estás planteando de que la empresa puede seguir siendo altamente rentable, pero también debe ser responsable social y ambientalmente, y también tenemos que tener la mirada de ser plenamente humanos, como dice UNIAPAC. Acá el doctor Carlos Leguizamón le tira a Joshua un penal, dice que vos sos bueno atajando penales, ¿cierto, Joshua? Acá te está planteando, dice, la implementación de las normas nacionales es un retroceso de la Comisión Nacional de Valores, que conforme a los pronunciamientos de la IOSCO deben utilizar las IFRS, que es fácilmente aplicable y se llega a la armonización de nivel mundial. Obviamente, Carlos Leguizamón es auditor y nos habló así en toda su terminología contable para que Gisela y yo nos perdamos. Así que yo ya te toca a vos, no sé cómo explicarte. Bueno, en la IOSCO nosotros somos miembros asociados, no somos miembros plenos, tenemos que trabajar para luego ser miembros plenos también, lo cual es totalmente independiente de la pregunta. Lo que nosotros vemos es que,
Nosotros teníamos una norma contable y como bien sabrá el señor Leguizamón, de la 592, del 1992. Y en cuanto a las normas aplicables que realmente podemos tomar, que ir a IFRS y ser completamente cumpliendo con las normas, las NIF, la norma internacional de información financiera, es poco aplicable y muy pocos países inclusive adoptan en 100% de lo que son el requisito de las NIF, ¿verdad? Y en cuanto a eso, inclusive los Estados Unidos tienen GAP, ¿verdad? Los Generally Accepted Accounting Principles. Pero en cuanto a Paraguay, nosotros vemos que es una transición importante y necesitamos normas aplicables a Paraguay también, porque cuando la gente piensa en contabilidad, ¿qué piensa? La SET. Es impresionante cómo la gente piensa en contabilidad, es contabilidad tributaria. Lo que pocos no saben es que, lo que muchos no saben, perdón, es que realmente la contabilidad que deberían dar empresa en cuanto al mercado de valores es contabilidad financiera. Y eso a veces hay una disparidad, inclusive ahora con el tema de previsiones. Con la nueva reforma tributaria pusieron una modificación en la cual las previsiones no se pueden deducir y por ende una empresa dice, porque no puedo deducir, entonces no voy a mostrar mis previsiones y por ende mi utilidad va a ser más alta. Y no tiene que ser así. Vos tenés que igual mostrar el riesgo financiero porque la contabilidad es una demostración, es un arte de cómo yo muestro quién soy como empresa, pero en números, ¿verdad? Y por ende la contabilidad financiera es diferente y va a ser diferente de la contabilidad tributaria, ¿verdad? Vos tenés que cumplir con la SET en todos los requisitos, pero también en cuanto a cómo demostrar la información al público en la toma de decisiones financieras, tenés que cumplir con las normas de la CNB para empresas de oferta pública, ¿verdad? Y por ende, nosotros decidimos tomar una norma paraguaya, ¿verdad? Tomando ya algo que era muy cerca a las NIF, la IFRS, la norma internacional de información financiera, y la idea es trabajar conjuntamente para ir hacia una adecuación en la gran mayoría de lo que es hacia la IFRS. Inclusive hay países que permiten, y Paraguay también, nosotros permitimos que una empresa que ya toma normas de la NIF y que tiene que cumplir con esas normas, lo puedan utilizar, ¿verdad? Por ejemplo, la empresa Tigo usa la NIF porque su casa matriz es un requisito que todo el reporting que ellos hagan con la IFRS, ¿verdad? Entonces, nosotros permitimos que ellos puedan publicar su información financiera en cuanto a la IFRS o también en cuanto al Consejo de Contadores, pero no es un requisito que todas las empresas tengan que caer con la norma de la Internacional de Información Financiera porque es poco aplicable y una transición que no estamos, como reguladores pensamos, no estamos preparados todavía para eso. Y depende mucho también a veces de la capacidad que tienen las organizaciones, las empresas, de ir haciendo las modificaciones de sistemas. Y acá justamente Richard nos pregunta cuáles considera que sean los principales desafíos que tenemos como país para avanzar en el mercado de bonos ODS. Joshua, justamente hace poco estuviste hablando con la gente de Pacto Global sobre este tema de bonos ODS y hay como mucho requerimiento principalmente de fondos internacionales con relación a este tema. ¿Tenemos realmente desafíos al respecto como nos plantea Richard Almada? Sí, hay desafíos. El desafío principal, en mi opinión, es que los emisores puedan tomar esto como una iniciativa o por lo menos que haya también empresas que digan, mira, yo voy a subsidiar el costo que me implica arrancar con este programa, porque una vez que ya arranco es como una bola de nieve, ya arrancó, la persona me conoce, los inversores me conocen y ya genera una bola de nieve que ayuda a la empresa en sí. Pero, ¿qué sucede? Sí, es un cambio de cultura, es un cambio en reporting, es a veces un cambio organizacional inclusive, y por ende, eso es para mí lo que va a ser el principal factor que va a ser desafiante. Y para mí el gobierno debería tomar la iniciativa en ese aspecto, hablando con Hacienda o hablando con AFD. Es algo muy importante que entidades o el gobierno en sí, que ya tiene programas sociales, que ya construyen hogares para personas vulnerables. Hay programas que caen dentro de la ayuda social o la parte ambiental que obviamente el destino de los bonos que emite el gobierno lo puede ser utilizado y ser considerados de impacto bajo los ODS, ¿verdad? Entonces, eso es el desafío que tenemos.
en realmente tratar de impulsar y ayudar a empresas a decir, mira, tomamos esta decisión porque creemos que esto es el futuro y esto vamos a generar ser pioneros en esto, porque eso es el punto. El pionero suele decir que el pionero siempre se le dispara, ¿verdad? Al pionero que viene y descubre lo nuevo, bueno, se le dispara, ¿verdad? Pero en este caso necesitamos pioneros que puedan decir, mira, yo voy a tomar esto como un desafío y vamos a hacer camino. Generalmente a los pioneros también se les reconoce luego como líderes en el mercado, porque también son los primeros en desarrollar algo y el que pega primero pega 2 veces, dice, ¿verdad? En ese sentido, la innovación que todavía se precisa sin duda de muchísima, digamos, agilidad en los procesos de innovación en el país. Generalmente también se observa que las empresas que cotizan en bolsa tienen esa necesidad de innovar porque el mercado internacional les presiona. Principalmente cuando se trata de atracción de inversiones, eso siempre está presente. Probablemente entonces dentro de estos desafíos vamos a encontrar los bonos ODS. Freddy Saracho nos dice, buenas noches. No sé, Freddy, si vos ya cenaste, yo todavía ni no merendé, así que por favor, buenas tardes. La educación y la economía son algunos de los ejes de ODS. ¿Cree usted que los bonos verdes ayudarían en alguna medida para la reactivación económica de nuestro país? ¿Puedo responder eso? Yo creo que sí, la respuesta corta es fácilmente puede, en cuanto a programas muy grandes como desagüe pluviales o todo lo que es la parte de la ANDE también, energía eficiente. Todo esto implica inversiones enormes en la cual si podemos emitir, no simplemente para que está bien, es muy importante también hacer el rollover de la deuda o lo que sea, refinanciar tu deuda, pero también entender que hoy en día la coyuntura implica bajas tasas de intereses y que no sea para capital operativo, sino que sea para inversión. Tenemos que aprovechar y esa inversión sea en destinos que realmente nos ayudan como país a llegar a una sostenibilidad en el futuro, hablando de toda la energía eficiente, en todo lo que sería ayuda social, hablando de hogares y hasta la parte de la interconexión entre el país y demás, porque eso también ayuda al crecimiento social. Entonces, hay mucho por hacer y esto sí, obviamente puede generar una reactivación económica, porque estamos hablando de obras y la inversión, no capital operativo, no para pagar salarios y para refinanciar deuda. Que sería también una de las características de esta mirada del reporte de sostenibilidad, que en el momento de emitir, dice la empresa, yo requiero esta emisión, la empresa o la entidad del Estado, como estás planteando, Joshua, dice, yo requiero de este capital, solicito un préstamo con tales características, a, no sé, 10 años de plazo, lo que va a requerir un mercado inversor que tenga confianza en ello, y dice, y es para hacer esto. Este es mi proyecto, estos son las variables, y lo que se busca a través de este reporte de sostenibilidad también es relacionar que esta emisión de bonos ODS realmente se cumpla con el impacto que se tenía proyectado. La Comisión Nacional de Valores tiene la capacidad de fiscalizar este origen y aplicación de fondos realmente. Nosotros tenemos hoy en día extra situ la mayoría de nuestras fiscalizaciones. También hacemos in situ cuando vemos que no pueden remitir toda la documentación, pero sí hacemos la fiscalización extra situ. Obviamente hay mucho por hacer en cuanto a la Comisión Nacional de Valores. Tenemos nosotros actualmente 40 funcionarios para más de 200 agentes en la cual supervisamos. Eso implica que necesitamos contratar personal y demás. Y estamos no recurriendo, queremos cambiar nuestro chip. No, o sea, a lo que voy es, quiero no depender de fuente 10, quiero también hablar de fuente 30, ir viendo cómo crecer como mercado y como reguladores de ese mercado que creemos que hay que acompañar en la supervisión y fiscalización. Entonces, actualmente sí tenemos, gracias a Dios, manera de recibir información digitalmente para procesar esa información digitalmente, inclusive para luego generar ratios y parámetros que requieren esa información. Eso todo ayudó, como había mencionado, de lo que antes era el papel, ahora recibir la información de empresas de manera
en Excel y luego ahora base de datos y cómo analizamos esa información. Entonces, nosotros podemos analizar casi todos los ratios de todas las empresas con un clic de un botón. Eso ayuda para generar los extra situ, para ver los bonos vigentes que tienen afuera del mercado y para ver dónde queremos hacer esa fiscalización. Cuando hablamos de bonos verdes, como nos plantea Freddy, estamos principalmente mirando todo lo que sean proyectos que se dirijan a la sostenibilidad del medio ambiente. Sin embargo, Gisela, cuando nos hablaba de este reporte, nos hablaba de la triple base de resultados y hablaba principalmente del impacto en lo social. Ahí estamos hablando de la persona, quizás colaboradores, clientes, comunidad. Cuando hablamos de esto y relacionamos al cuestionamiento que nos hacía Freddy con relación a la reactivación económica, me parece que cabe un espacio súper importante. Cuando la empresa crece, la empresa necesita comprar más materia prima, comprar más mercadería, contratar más personas, contratar o mejorar su cadena de proveedores, es decir, el impacto que luego se ve reflejado, desde luego el mayor circulante en la comunidad y por supuesto en el pago de impuestos y su traslado a todo lo que eso implica en la calidad de vida de la sociedad es muy alta. Básicamente cuando una empresa está en bolsa y puede lograr, digamos, unir a esta comunidad de inversores con lo que son, digamos, los proyectos acorde al flujo de caja de la empresa, realmente se puede plantear una reactivación económica y un crecimiento sostenible. Si es que miramos el mercado de valores actual, nos encontramos con que el plazo promedio de financiación está en 6 años. Es muy raro encontrar emisión de bonos menores a 3 años. Y aparentemente hay un altísimo apetito de los inversionistas por emisiones de deuda entre 8 a 10 años. ¿Cómo sabemos eso? Y porque generalmente las emisiones globales salen con un monto y diferentes series. Y las series que rapidísimo se venden son las de largo plazo. Las de 8 y 10 años porque generalmente tienen obviamente una tasa de interés más atractiva también para el inversionista. Pero no existe inversionista que compra esos plazos si no existiera primero una confianza en el emisor y que en caso de necesidad va a tener liquidez. Esta situación, esta coyuntura, Joshua, ¿te parece que ya está nuestro mercado hoy como para plantear la posibilidad de nuevas emisiones a plazos incluso superiores a los 10 años? ¿Te parece viable? Sí, superior a 10 años. Bueno, tenemos el caso AFD, el caso Hacienda, pero yo creo que sí, que tenemos una curva referencial. Eso es muy importante en cuanto a finanzas. Siempre hablamos del curva de rendimiento y en base a eso se analiza el costo de capital de cada calificación de riesgo, lo cual cada empresa tiene una calificación de riesgo. Y obviamente yo creo que inclusive para el soberano podemos alcanzar 30 años. Eso es el benchmark que queremos tratar de alcanzar. En Inglaterra tienen 50 años y demás, pero yo creo que sí, en cuanto a Paraguay, hay proyectos que no se puede pagar el capital de vuelta en 6 años, 7 años, proyectos grandes que necesita poder alargar la curva para poder decir, bueno, esto va a ser viable en tal periodo de tiempo. Y esos son los proyectos grandes de inversión que necesitamos hoy en día. La persona no invierte a 15 años para pagar salario, como había mencionado, para capital operativo. No, es para proyectos que generan y generan un crecimiento a largo plazo. Entonces, yo creo que sí hay empresas dentro de nuestro mercado que ya están con la espalda y obviamente con la trayectoria para poder emitir a más de 10 años. Eso va a ayudar a habilitar nuevos proyectos que anteriormente no eran viables y eso es una señal de un mercado que está en desarrollo, ¿verdad? Que cuando poder romper, porque en los Estados Unidos se considera mediano plazo de 3 a 7 o a veces 3 a 10 años y luego largo plazo más de 10, ¿verdad? Y para nosotros largo plazo es 7, 6, 5 años y no es así, ¿verdad? Y es un cambio que el chip también del inversor. ¿Y por qué voy a eso? Porque lo bueno del mercado de valores es que si yo invierto a 20 años, yo puedo tener mañana, si se enferma mi abuela, yo puedo tener acceso a liquidez sobre esa inversión. No es simplemente yo invierto a 20 años y está
captado ahí, no puedo moverme o no puedo salir de esa posición, y eso es algo muy importante del mercado, que hay transparencia de precio, que hay liquidez, que hay otras posibilidades, porque cuando existen emergencias tenemos que salir. Inclusive en el trading vos necesitas eso. Entonces, creo que nuestro mercado hoy en día tiene los mecanismos de liquidez, y de otro lado la parte de la demanda para empresas con proyectos a largo plazo, y tenemos las curvas referenciales para poder lograr eso, y por ende mi respuesta ahí es simplemente sí, estamos preparados para eso. De hecho, actualmente la liquidez en el mercado, tanto de bonos como de certificado de depósito de ahorro, está entre 24 a 48 horas, y probablemente para montos superiores a 5.000 millones de guaraníes esté por debajo de 72 horas. Esto es muy importante porque implica de que el inversionista puede optar por instrumentos de largo plazo a fin de tener un mayor retorno en la tasa de interés, pero sin embargo, en caso de requerimiento, ya sea por necesidad, como nos estaba planteando Joshua, o porque tengo otro proyecto, tengo otro negocio, tengo otra mejor opción para este capital, puedo vender el título. Y eso realmente es una curva, digamos, de liquidez muy alta la que estamos teniendo actualmente en el mercado, y favorece tremendamente también a la posibilidad de que el inversionista primario pueda ir a largo plazo, siendo que el mercado secundario es muy ágil. Con relación a la confianza del inversionista, entonces todos estos reportes de sostenibilidad y el conocerla a la empresa en todas sus aristas y no solamente a través de los fríos números, nos podría dar entonces, digamos, una impronta importantísima para soñar con un mercado de valores también más cercano y donde el inversionista le pueda conocer a la entidad emisora totalmente. Ya para ir culminando nuestro conversatorio, quiero compartir con ustedes esta información de ADEC, como para que ustedes puedan comprender el motivo por el cual la Asociación de Empresarios Cristianos está ocupada en el desarrollo de la responsabilidad social. Nuestra misión: somos promotores justamente de la formación integral del empresariado y su responsabilidad social, participando activamente en la transformación y desarrollo de nuestra sociedad. Nuestra visión: ser activos protagonistas en la transformación de la sociedad paraguaya, impulsando una economía sustentable centrada en la persona. Nuestros valores son el bien común, la vocación de servicio, la participación, la integridad y la conducta ética. Por eso no me cabe más que invitar a todos a que conozcan a la Asociación de Empresarios Cristianos. Tenemos diferentes programas, proyectos y actividades, y por supuesto, la responsabilidad social empresarial está ligada a nuestros valores. Por lo tanto, forma parte de nuestro actuar. Muchísimas gracias, Gisela, por haberme acompañado esta tarde. Muchísimas gracias, Joshua Abreu, presidente de la Comisión Nacional de Valores, por haber participado en este conversatorio, y ya nomás les comprometo a que sigamos dialogando en estos espacios, porque existe obviamente muchísimo interés por conocer cómo avanzamos en este andar y en esta construcción de un mercado de valores también más transparente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Gloria, y gracias a todos y todas.